Perfecto, entonces podemos comenzar como tal con el estudio. Entonces, la anterior semana nos habíamos quedado en el capítulo 4 de Lucas, ¿no es cierto? Y habíamos avanzado hasta el versículo 20 y 30, ¿no es cierto? Y básicamente habíamos visto cómo fue lo que normalmente se suele decir el inicio del ministerio del Señor Jesús en Galilea. ¿No es cierto? Nada más para acordarnos, Galilea era esta región de la tierra de Israel en el norte, ¿no es cierto? En el famoso, donde está el famoso mar de Galilea, que más que mar es un lago, si se quiere, no es tan grande, y que en donde se llevarían en todo su alrededor, en todos esos pueblos de ahí, se llevaría el inicio del ministerio del Señor Jesús, ¿de acuerdo? Eso básicamente. Entonces habíamos visto que la anterior semana, o habíamos, justo aquí está el mapa, entonces está todo el tema de Galilea, ¿no? Está todo el lugar ahí donde el Señor Jesús predicó. Esta es la tierra de Israel y es en esta parte norte. Acordémonos que él era de acá de Nazaret, ¿no es cierto? De Nazaret que está aquí está Nazaret. Y ahora él va a ir aquí a Capernaum, que es una ciudad pesquera, es una ciudad al borde, digamos, o al filo del mar de Galilea. ¿De acuerdo? Va a ir para acá. Entonces de Nazaret, que está aquí, va a ir acá a Capernaum. Digamos, sí, a Capernaum, ¿de acuerdo? En donde ahí se encontrará en un primer momento con los que serían sus primeros discípulos, ¿no? Simón, Andrés, y los hijos de Zebedeo, ¿no? Juan y demás. Entonces, bueno, recordemos que había una pequeña diferencia temporal que presentaba el Evangelio de Lucas con respecto a cómo lo presenta el Evangelio de Marcos, porque acuérdense que el Evangelio de Marcos comienza con las obras que el Señor hace en Capernaum, ¿no es cierto? Pero aquí el Evangelio de Lucas le pone más bien iniciando su ministerio en Nazaret y lo posiciona, o sea, le presenta al Señor Jesús como un maestro. Lo primero que le presenta como tal es en su calidad de maestro, de alguien que sabe interpretar, si se quiere, de alguien que sabe manejar la ley, los profetas. Porque acuérdense que para el tiempo del Señor Jesús, las personas que, digamos así, a diferencia de lo que hoy tenemos, que digamos la gran mayoría de gente sabe leer y escribir, sabe, digamos, manejar un celular, acceder a un poco a internet, ver videos, lo que sea, ¿no es cierto? En esa época, la gente, la gran mayoría, en cambio, muy poco, de la gran mayoría de gente, muy pocos eran los que podían acceder a estudios como tal. Ya no se diga leer y escribir. Entonces, en ese sentido, que haya una persona como el Señor Jesús que no tenga un abolengo, que no venga de una familia rica, por así decirlo, y que más bien y se presente de una vez en una sinagoga y comienza a enseñar y todo lo demás, pues es una cosa muy, muy, muy interesante. Y que como les decía, con todo ese panorama, lo que hace es presentar al Señor Jesús como una persona, como veíamos ya desde el bautismo, no ligada a ninguna forma de pensamiento de ese momento, ninguna línea de enseñanza de que viene el momento, sino más bien de una manera autónoma, independiente, ¿no es cierto? Y que comienza a demostrar que él sabe, a demostrar que él sabe, que él domina las escrituras, ¿no es cierto? Eso es lo que básicamente se puede, digamos, resumir de lo que vimos la semana pasada, cuando el Señor Jesús llega a una sinagoga en Nazaret y lee el texto de Isaías, ¿no es cierto? Y ese texto es bastante importante porque, hay un contraste, ¿no? Pasa, digamos, por así decirlo, algo contrario a lo que pasa en Nazaret, va a pasar acá en Galilea, en Capernaum, ¿no es cierto? Entonces, bueno, dice el 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en el Shabbat. Así dice, acordémonos que en nuestras Biblias aquí dirá en el día de reposo o en los días de reposo. ¿De acuerdo? Pero primer punto, no se olviden que incluso a pesar de que esté en griego, aparece la palabra Shabbat como tal en griego, con letras griegas. De acuerdo, perdón, les enseñaba en Shabbat. Entonces, una vez más, presenta al Señor Jesús como o en su calidad de maestro, de enseñador. Y acuérdense que en las sinagogas de la época lo que se leía, lo que se enseñaba, no era otra cosa sino lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. ¿No es cierto? Era lo único que se enseñaba. El Pentateuco que nosotros llamamos, o sea, Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Reyes, Salmos de los profetas, etcétera. Eso era lo que en torno a lo que se hacía las enseñanzas, se hacían las reflexiones y demás.
Y como ustedes ya podrán anticipar, resulta que saber algo en ese tiempo y hasta ahora, ¿no? Alguien que sea experto en profetas y en todo lo demás, pues es algo bastante, digamos, no es algo muy usual, si se quiere, ¿no? Y más bien lo que se había y lo que hasta ahora existe, por ejemplo, en el pueblo judío, es escuelas de pensamiento que ya tienen sus, eh, ¿cómo decirlo? Ya tienen sus líneas respecto de tal pasaje u otro, ¿no es cierto? O sea, lo que quiero decir es, o sea, si por ejemplo, si hoy preguntan a un judío, cualquier judío, digamos así, ¿no? Le preguntan, ¿cuál es la interpretación que ustedes dan de Isaías 53, por ejemplo, el famoso siervo sufriente? Lo que van a decir es, ese es el pueblo, pero sí, digamos como tal, ¿no? Y al igual que, por ejemplo, si hoy le preguntan a cualquier cristiano, ¿cuál es su interpretación de Isaías 53? Va a decir, es el siervo sufriente. ¿No es cierto? Entonces, básicamente eso es lo que había en la época y lo que el Señor Jesús viene a decir es, viene a romper un poco esos esquemas y va a mostrar una nueva forma de cómo poder entender las escrituras, especialmente aquellas que para la época parecerían que ya se cumplieron, ¿no es cierto? Entonces, una vez más, como les decía, es importante aquí resaltar que el Señor Jesús enseñaba en Shabbat, ¿no es cierto? Enseñaba en Shabbat y aquí al final de toda esta historia vamos a ver que incluso representan al Señor Jesús predicando en todas las sinagogas. Lo cual, una vez más, acuérdense que Lucas está hablando ya cuando el Evangelio se había, digamos, difundido en todas las ciudades de, digamos, de los contornos de Israel. Ya no pasaba solamente en Judea, en Capernaum, en Galilea, sino ya había salido para Grecia, para Turquía, Egipto y todo lo demás. Entonces había un montón más de gente que sabía eso y es algo muy interesante que el apóstol, bueno, el que escribe esto, Lucas, ¿no es cierto?, recalque que el Señor Jesús enseñaba en Shabbat y en las sinagogas, ¿no es cierto? Eso es algo muy interesante incluso para ese tiempo, ¿ya? Para que veamos que no es un tema de que como, o sea, que no, que este tema de estudiar Shabbat y todo lo demás es algo que el Señor Jesús hacía, es algo que el Señor Jesús practicaba, por si todavía nos queda duda de aquello, ¿no? En todo caso, dice el 32, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y aquí quisiera preguntarles, aquí si ustedes se acuerdan, el Evangelio de Marcos en su momento cuando lo leímos y ya recuerda esto, porque esto básicamente incluso los estudiosos dicen, de aquí en adelante hasta el final del capítulo 4 de Lucas lo que va a haber son 4 episodios, va a haber 4. El uno, por así decirlo, el exorcismo de una persona que se levanta en la sinagoga, la sanidad a la suegra de Pedro, ¿ya? Luego un conjunto de varias sanidades y después el Señor Jesús queriendo salir, digamos, de ahí de la ciudad y que la gente no le deja ir. ¿Ya? Esos son 4 episodios que hay en este pasaje. Y que eso de alguna manera está inspirado o está fundamentado mucho en lo que recuerda el evangelista Marcos, ¿cierto? O sea, básicamente lo que sostienen algunos incluso es que eh, Lucas se habría fundamentado mucho en ese esquema de estas 4 apariciones, de estos 4 eventos, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, ahora, vamos a ver. Entonces, y lo que les quería decir es que cuando Marcos recuerda este primer pasaje, dice que aquí les hace una comparación, ¿no? El tema de se admiraban de su doctrina porque su palabra era como con autoridad y pone Marcos no como los escribas y los fariseos. Le compara con alguien. Aquí Lucas no pone con alguien, no lo compara con alguien, simplemente su palabra era con autoridad. ¿Ya? Y ahora, la pregunta que yo les quería hacer así en chiquito, ¿qué creen ustedes que signifique esto? Que su palabra era con autoridad, así como lo pone Lucas. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es eso? O sea, que vean a un Señor Jesús hablando, que o sea, tenía palabras con autoridad. ¿Cómo se imaginan eso? Como que que era él era como, el autor de lo que estaba diciendo. Sonita, perdón, ¿puede repetirlo de nuevo, por favor? Y como que como era él mismo el que estaba diciendo esas palabras, era el dueño de eso. O sea, Ok, ok, muy bien. ¿Quién más? Gracias, hermano Sonita. ¿Quién más? Edwin. respetaba, respetaba esas palabras que eran em, escuchadas, ¿no? Porque me imagino que había muchos que de pronto daban las palabras, pero se iban en el viento, pero en cambio
las de Jesús eran escuchadas y se quedaban con ellos en sus corazones. Ujú, ujú. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué más? ¿Qué más nos imaginamos? ¿O cómo se imaginan a usted? ¿Cómo se imaginan ustedes? Hagan cuenta que les pedimos dibujar. Ya, y si yo les digo, dibújenme a un Jesús, a un Señor Jesús, predicando en una sinagoga o predicando en general, con autoridad. Yo creo, A Josuecito, ver, Ajá. creo que una cosa es enseñar lo que se ha oído. Otra cosa es enseñar lo que es de la autoría de uno. En el caso de Jesús, no estaba enseñando lo que aprendió del Antiguo Testamento o la Torá, Ujú. porque él mismo fue el autor. Entonces les enseñaba con una convicción profunda que les hacía que esa palabra llegaba al corazón de la gente, no así como los otros fariseos y demás maestros que habían que, claro, enseñaban quizá por obligación, quizá por la paga o muchas veces quizá como sugerencias allí que les daban. Pero acá el Señor Jesús les está enseñando como el autor de la palabra y con más todavía con el poder del Espíritu Santo que llegaba al corazón de la gente. Por eso es que ellos en un momento se sentían pero tocados en su corazón y todo, ¿no? Porque él era el autor. Una cosa es ser el autor, otra cosa es haber oído. Ok, muy bien. ¿Qué más, Estevita? Ay, Esther, perdón, que ahí estás. estamos aquí con Carmita y con muchas más personitas. Ah, qué gusto, Shalom, Shalom. ¿Qué se Sí. imagina? Bueno, dijimos varias cosas que coincidimos con lo que comentaron ya la hermana Soñita, el pastor Manuelito y demás. Yo lo que también quería, no sé si tal vez también vaya como el tema de que, de que lo que él decía, digamos, lo hacía, porque digamos, a veces una persona dice las cosas y no las cumple y es como que esas palabras no tienen autoridad o, por ejemplo, si yo veo a alguien que está mencionando alguna cosa y no la cumple, eh, no hay autoridad en esa palabra, pero si además de decirla, vivirla, pues sí es como que hay congruencia en las palabras, digamos. Ujú. Y María Gabriela dice que la autoridad que Jesús tenía producía fruto y también sometimiento. Ujú. Ok, muy bonito. Muy bien, vamos a ver. Ahora, vamos a ver. Así, Si yo les pregunto, ahora, si yo les pregunto, ¿alguien más? de ¿No? pronto también el término con autoridad, por ejemplo, puede ser que le comparaban con un profeta, ¿no? Porque en sus tiempos los profetas que escogió Dios, que todo el pueblo de Israel, de igual manera, todo lo que los profetas decían, o sea, era con autoridad y ellos respetaban lo que decían. Un ejemplo como Samuel, por ejemplo. Entonces, todo lo que decía Samuel era con autoridad y sabían que venía de Dios. Ajá, sí, exactamente. Muy bien, todo lo que han dicho es cierto. O sea, nos imaginamos a un Jesús que dominaba lo que sabía, que no es que tartamudeaba, que no es que decía, bueno, parece que va por aquí, ¿no? Como que, bueno, esto dice Isaías y yo creo que va por ahí, no sé, dirán ustedes, ¿no? Evidentemente es un Señor Jesús seguro de sí mismo, seguro de lo que está hablando, evidentemente porque Él es el autor, es el que le inspiró a Isaías, a los profetas, etcétera, y demás. Pero además de eso, como bien lo dicen, hay una cosa, esto de autoridad también es una forma de demostrar cómo el Señor Jesús, cómo era la puesta del Señor Jesús en escena. Porque ya les digo, a veces nos imaginamos un Señor Jesús, a veces muy bonachón, a veces muy bonachón, muy buena gente, ¿no? O sea, del tipo de amaos los unos a los otros, ¿no? De, oh Padre, yo oro, porque, o sea, tenemos una imagen de un Señor Jesús muy, o a veces bastante suave, se quiere un poco tierno, que sí lo era, pero especialmente cuando aquí uno se imagina al Señor Jesús enseñando en una sinagoga o en general enseñando con autoridad,
sea, no es solamente que les decía la plena, como decía, decir, no solamente que les decía lo que eran, no solo que les enseñaba cosas nuevas, sino que a la manera de hacerlo, o sea, su forma de hacerlo, era de una manera autoritativa, si se quiere. Porque, Sí. por ejemplo, este predicado de aquí, esto de era con autoridad, también se puede traducir como era autoritativa. Es decir, era una persona no solo que estaba como, o sea, dicho de otra manera, no era una persona que leía y como que daba su interpretación, o sea, esto es lo que yo entendí. ¿Explico? No, lo que él hacía era decir lo que dice, ¿ya? O sea, más allá de las palabras suaves o duras o voz alta o lo que haya sido, lo que quiere decir es que, o sea, imagínense un Señor Jesús, como bien lo han dicho, no como diciendo, bueno, esto es lo que yo creo. O sea, esta es mi opinión, pero es solo una opinión, ¿no? Es solo un momento, o sea, solo es algo que a mí se me ocurre ahora, puede ser que después no. No, o sea, cuando se refiere a esto está hablando autoridad en todo el sentido. Tanto porque era una persona que sabía, era quien emitió eso, era quien lo dijo en su primer momento, y era quien sabía cómo se interpretaba. Y además de eso, tenía toda la puesta en escena. O sea, imagínense un Señor Jesús predicando con firmeza. O sea, no era un Señor Jesús diciendo, esta palabra se ha cumplido hoy ante vosotros. Explico así de una manera tal vez muy cándida, así no. No, o sea, imagínense un Señor Jesús más bien firme, que cuando enseñaba les decía, esto es así, no les gusta, qué pena. ¿Ya? O sea, imagínense el tiempo de, digamos, lo que veíamos de arriba, ¿no? Cuando el Señor Jesús les decía, y le pasan el rollo de Isaías y dice, ¿no? He aquí el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a tal, 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 tal. No se imaginen ahí el Señor Jesús recitando poesía, ¿no? No, imagínense el Señor Jesús recitando y diciéndoles, esta palabra se ha cumplido hoy delante de ustedes. Y cuando le comienzan a recriminar y todo lo demás dirán, sí, y ustedes me dirán. ¿Se me explico? O sea, un Señor Jesús firme, o sea, un Señor Jesús. No necesariamente alguien así un poco tierno, suave todo el tiempo. O sea, aquí está hablando alguien autoritativo, si se quiere. Alguien que está diciendo lo que corresponde. Lo cual es algo muy propio, digamos, de los maestros. Porque los maestros, si se quiere, incluso, y esto vale la pena, los maestros dentro de las congregaciones, por ejemplo, y esto es algo y esto es algo que se perdió. ¿Ya? Esto es algo que se perdió. ¿Ya? Esto de que los maestros o que alguien que lee la Biblia tenga autoridad, o sea, marque el camino de por dónde ir, es algo que se perdió en el cristianismo. Porque si ustedes van a una iglesia, van a cualquier denominación o lo que sea, incluso hasta, digamos, en cualquier lado, ¿no? de los cristianos, ustedes van a cualquier lado y le dicen a alguien, a una autoridad de ahí, a un líder, un pastor, un maestro, lo que sea, le dicen, vea, ¿qué opina de este versículo? ¿No? ¿Usted qué dice? De tal parte del evangelio, de un profeta, de lo que sea. Usted le dice, ¿qué opina de esto? Nadie le va a decir, esto es así. Y eso se respeta, y eso se acoge. Nadie. Y les digo, esto es algo que se perdió. Eso es algo que se ha perdido y bastante feo, digamos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque lastimosamente, digamos, no hay lo que había en esa época, que era institucionalidad. No había alguna concentración. Ahora es muy complicado y es algo muy, muy, muy complicado de que alguien levante su voz y diga, esto es así. Porque por un lado se vendió la idea de que como todos tenemos el Espíritu Santo, entonces todos podemos entender lo que buenamente se puede. Y no, hay autoridades. Hay alguien que debe poner la marcha. Y debería haber. Yo por ejemplo, ahora les comento así. Es necesario que incluso en las iglesias cristianas haya una voz así de autoridad, levantada evidentemente por el Señor y demás, pero que ponga orden. Sería bueno que haya. Porque si no, por no haber eso, es que a veces las iglesias van a donde van. Porque no hay alguien que se pare y ponga en orden. ¿Me explico? Si no hagan cuenta en las mismas familias, porque es que a veces hay desorden. Porque no hay alguien que ponga orden, con autoridad. Que alguien marque el camino por donde se ha de andar.
¿Me explico? Entonces, imagínense al Señor Jesús ahora hablando con autoridad. Él les digo, no gritando, no siendo autoritario, no, hablando de manera autoritativa, que es diferente. Hablando de una forma firme, o sea, proviniendo de alguien que conoce, de alguien que es quien lo emitió, que es quien lo dijo, y todo lo demás, pero además de eso, alguien que lo dice digamos, con respaldo, quiero decir, ¿no? O sea, alguien que lo dice con la firmeza de que eso es lo que se debe acatar. ¿Ya me explico? Entonces, por ejemplo, eso es algo, como les digo, que hoy no tenemos. Hoy no tenemos. Porque incluso ya les digo, incluso hasta en las raíces hebreas, alguien suelta alguna interpretación muy bonita, muy coherente y todo lo demás, pero queda en eso. ¿Me explico? En la opinión del hermano fulanito, no, en la opinión de tal persona, en la opinión de tal iglesia. Pero no hay alguien que diga, a ver, esto sí, y por aquí vamos. Esto no, y allá no vamos. ¿Me explico? No lo hay. Pero aquí es una cosa hermosa que el Señor muestra de cómo es que funciona también la autoridad, que la autoridad a la final está para decidir. ¿Me explico? Y aquí el Señor Jesús, y como le presenta a Lucas, va a presentar un Señor Jesús que decide, que manda, que pone orden en el caos que hay. Entonces había un caos doctrinal, si se quiere. Había un caos doctrinal y el Señor Jesús comienza a hablar, comienza a pronunciarse con autoridad y pone los puntos sobre las íes, por así decirlo. No, se pone las cosas en orden. Y de tal manera que nadie le podía refutar. Decían, bueno, esa es tu opinión, Jesús. Sino que eso se sorprendían. Decían, este hombre habla, o sea, y tiene razón. O sea, y es así. Debe ser así como este hombre. Así tiene que ser. ¿Me explico? No como diría Marcos, no como los otros, que entre ellos se ponen a pelear, hay discusiones, unos dicen que por aquí, otros dicen que por acá. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces, si era fariseo, iba por acá, si era saduceo, hacía esto, y así. ¿No? O incluso entre los mismos fariseos había a veces disputas de que si hacen un caso, habían dos salidas para lo uno, digamos, para la misma cosa, ¿no? En cambio, el Señor Jesús les ponía en orden y les daba un rumbo por el que seguir, si se quiere. ¿Ya? Y dice, en ese contexto entonces, fíjense ustedes, nos presentan un Señor Jesús hablando con autoridad como alguien firme, como alguien que pone orden, ¿entiendes? ¿Ya? Dice el 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía fíjense ustedes cómo lo presenta aquí Lucas, ¿no? Un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, ¡Ea! ¿Qué con nosotros y contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿Ya? Entonces fíjense, una vez más, el Señor Jesús está enseñando con autoridad y en eso se levanta uno que tenía, y aquí de detalle explicativo. En el resto de pasajes, digamos, de Marcos y Mateo, que recogen también este pasaje, no siempre ponen esta frase como lo pone aquí Lucas. Lucas dice espíritu de demonio inmundo. O sea, si yo lo leo esto hoy, me imagino una cosa horrorosa. Ya te imagino una cosa, no sé, rara y no sé, hasta puede generar pánico, alguna cosa así, ¿no? Porque pone el espíritu de demonio todavía, ¿ya? Si nosotros leemos el paralelo esto en Marcos y en Mateo, solamente pondrán espíritu inmundo, ¿ya? Espíritu inmundo y ya, ¿no es cierto? Pero el asunto aquí es, fíjense cómo es que se van entendiendo y aquí nos permite también aproximarnos un poco a qué era esto. Porque si yo hoy digo, fulanito tiene un espíritu de demonio inmundo, nos vamos a imaginar una persona que se retuerce, que da cosas, no sé, que se le vieran los ojos, que habla con voz gutural, así, muy, muy raspado, muy grave, cosas por el estilo, y como alguien que ya perdió los estribos, ¿cierto? Alguien que ya no está en sí y todo lo demás, una cosa así, un caso perdido, por así decirlo, ¿cierto? No algún caso de una posesión, pero así ya fuerte y tal, ¿no es cierto? Pero, y si bien, digamos, este sería un caso clarito de posesión, ¿no es cierto? Digamos, de una persona que no estaba en sí, digamos, no hay que dejarse llevar necesariamente por la caracterización de aquí, ya por el uso de las palabras, por una razón, por una razón. En el tiempo que el Señor Jesús vino, habían muchas cosas incluso que no tenían explicación, ¿ya? No tenían explicación.
¿ya? Y a veces se utilizaban este tipo de frases como para explicar de alguna manera digamos, la causa de algún mal, ¿ya? Ya vamos a ver en el pasaje de más abajo cuando el Señor Jesús sana a la suegra de Pedro, que dice ahí, por ejemplo, que le aquejaba una fiebre muy grande y le presentan como sujeto, digamos, o sea, como que si fuera alguien, ¿no es cierto?, la fiebre que la tenía ahí atrapada. ¿Me explico? Entonces, era la manera en cómo en ese tiempo se intentaba explicar algunos fenómenos, ¿ya? Por ejemplo, acuérdense que, por ejemplo, ahí hay un muchacho más adelante, ¿no? Va a ver algún chico epiléptico y para el momento era un espíritu inmundo, ¿ya? Hoy sabemos cómo funciona la epilepsia y sabemos que no tiene que ver necesariamente con un demonio. Explico, tiene otra explicación, pero en la época muchas veces enfermedades, muchas veces dolencias y otras más ya que son más explícitas, digamos, se explicaban en ese momento a través de un espíritu inmundo. ¿De acuerdo? Entonces esto, por ejemplo, nos debe llevar a ser muy cautos con el uso de estas palabras, ¿ya? Eso es todo lo que, digamos, a eso iba, a ser muy cautos y a no imaginarnos necesariamente o exclusivamente lo que a nuestro juicio hoy viene siendo un endemoniado, o alguien poseído, o lo que venden a veces las películas de terror, o algunas cosas por el estilo, ¿no? Que a veces se ve ahí de alguien súper desfigurado y cosas por el estilo así y tal, que sí ha habido casos y demás, pero no necesariamente todas las veces que aparezca esta frase o esta forma de describirles va a ser algo así tal cual, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en la época no tenían hasta el momento, digamos, tanta información como hoy sobre algunas enfermedades, algunas dolencias y era la forma en cómo se explicaban algunos fenómenos, ¿ya? Ya les digo, más adelante vamos a ver que la suegra de Pedro tiene fiebre y se le presenta que una fiebre muy fuerte le aquejaba, le tenía presa, ¿ya? ¿Qué voy a decir ahora? La fiebre es un espíritu, la fiebre es algo así, hay que reprender a la fiebre siempre que nos dé fiebre. No, evidentemente no. Era cómo se representaba, cómo entendían en ese momento las cosas. Y es como incluso, por ejemplo, hoy se pueden entender igual, nosotros podemos entender muchas cosas, digamos, hay fenómenos, hay asuntos, cuestiones que las explicamos o las entendemos de una manera, ¿ya? A veces que no se entiende muy bien o no lo tenemos muy claro, pero lo tratamos de explicar de alguna manera y pasará el tiempo y tal vez eso ya se sabe y ya no utilizan las palabras de pronto que nosotros sabíamos, por ejemplo. Es como, por ejemplo, lo que suele pasar, por ejemplo. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, que antes con los niños chiquitos, ¿no? Con los niños chiquitos, con los bebés y demás, se les daba el famoso espanto, ¿no? Entonces, está espantado. ¿Cuál era la solución? ¿No? Era pasarles un huevo. Y sin necesidad de hacer un ritual ni nada. Era pasarle un huevito, ¿no es cierto? ¿Y qué solían hacer, no? ¿Qué solían hacer? Pasaban el huevo, y después lo rompían, ¿no? Le rompían el huevo en un vaso y decían, ve, ¿cuántas personas le han ojeado? Ya te ven ahí el montón de burbujitas y decían, ve, 4 o 5 personas le han ojeado y ahorita, pero ya se sanó. Entonces, fíjense, era como en ese momento se explicaba, por ejemplo, el mal de ojo, el ojeado y todo lo demás. Decían, ve, aquí está, porque clarito el huevo, ¿cómo va a mentir el huevo? Explico. Pero, por ejemplo, ahora ya se sabe que cualquier huevo que usted coja y lo agite y lo parta, va a tener burbujas, porque es que eso pasa cuando se agita un huevo. ¿Ya? Y porque hay un proceso, digamos, químico que ocurre ahí en el interior del huevo que hace que se formen esas burbujas que después la gente interpretó o entendía como tantas personas le han ojeado al huevo. ¿Ya? O que esté espantado y todo más. O por ejemplo, el tema del espanto, ¿no? Antes por ejemplo, ¿no? Se explicaba mucho el espanto. Hoy sabemos, por ejemplo, que los guaguas no tanto que se espantan, sino que a veces son cólicos y tienen cólicos, o es del famoso reflejo de Moro, ¿ya? Es del famoso reflejo de Moro, que hace que los niños chiquitos, por instinto, intenten agarrarse a lo que tienen más cerca cuando sienten que se van a caer. Entonces la gente dice, el guagua está asustado, mira cómo es. No, y eso es normal. Hasta los 6 meses eso desaparece de manera automática. ¿Me explico? Pero era como lo interpretaban, por ejemplo, la gente hace no mucho tiempo.
¿no? Está asustado el guagua porque mira cómo le acuesto y pum, cómo levanta los brazos y abre los ojos. ¿Explico? Y no, en realidad eso es algo, es un reflejo que tienen los bebés, así como un montón de reflejos. Usted le pasa el dedito por la espalda al guagua, se va a correr hacia un lado, se va a correr, o si le pasa el dedito por la planta del pie, el piecito se va a contraer. Y así son reflejos con los que los niños nacen y poco a poco con el tiempo va pasando. Y así. Entonces, por ejemplo, eso, por ejemplo, que hoy ya sabemos y decimos, no es que esté espantado, tiene reflejo de moro. Y eso ya desaparece, no se preocupe. ¿No es cierto? Pero antes era el espanto. Yo explico, está espantado. Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, fíjense, así era como se explicaba la cosa. Hoy tenemos más información y ya se sabe. ¿No es cierto? Y ya hay nombre para eso, el reflejo de Moro. Moro fue el científico el médico que lo descubrió y que en su honor le pusieron el nombre. ¿Me explico? Pero es como que si algo así pasara, ¿no? Entonces, eh, entonces, cuando leemos este tipo de términos, especialmente, hay que tomarlos con mucha cautela, con mucha precaución para que no despierte especialmente morbo, ¿no? Especialmente morbo y decir un espíritu inmundo y nos imaginamos ahí ya no sé, un ambiente pesado y alguna cosa así. No, no necesariamente, ¿no? Aquí lo único dice que es que había un hombre que tenía alguna influencia así del enemigo. Vale la pena decirlo y aquí es un punto muy, muy interesante, muy, muy, muy interesante de cómo lo presentan y cómo lo entendían estos fenómenos en esa época. Porque hoy, por ejemplo, en los casos en los que en las iglesias y demás ha habido casos como estos que son reales, por eso les decía, no es que no digo que no existan, que son reales, pero lo que quería decir es que el término no siempre aplica a esos casos. ¿Ya? Porque ya vamos a ver más adelante que habían otros males que también decían que era espíritu inmundo. ¿Ya? Y no son evidentemente espíritu inmundo, ¿ya? Pero en este caso, este particular sí es, ¿ya? Era de alguien que se manifestaba desde una persona, ¿de acuerdo? En estos casos, por ejemplo, lo que les decía es algo muy interesante, porque aquí los evangelios, cómo lo presentan, cómo se percibía ese fenómeno en ese tiempo, no era como una actuación directa del mismísimo Satanás. ¿Sí me explico? O sea, no es como en la tentación que habla el malo, que habla el jefe, digamos así, ¿no? Que habla el duro de esos seres, sino y que ese es el que actúa directamente, sino que aquí es otro tipo de entidad, por así decirlo, ¿ya? Es otro tipo de gente que está actuando acá. Este tenía un espíritu de demonio inmundo, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, como para que veamos que es muy interesante esto, les decía, ¿por qué? Porque actualmente, y eso es lo que les quería decir, ¿no? Cuando hoy en día hay alguno de estos eventos y tal, y se manifiestan y toda la cosa, ¿no es cierto? Por lo general uno, a veces lo que se busca hacer es como reprenderle al mismísimo Satanás, ¿no? al jefe, por así decirlo, pero en realidad no. Aquí lo que vemos es que hay, digamos, el malo, el Satanás, no está en todo lado. Tiene sus esbirros ahí desperdigados por todo el mundo. Y aquí le tocó con uno, que al parecer eran varios. ¿Ya? Y hay un momento en donde parece que es uno o dos o varios, y que no se sabe, o que no se sabe en realidad quién mismo está hablando, ¿ya? Porque pasa del plural al singular, es algo muy interesante. El asunto es que, como les decía, en este caso es muy interesante porque es un asunto muy, muy puntual que está pasando con el Señor Jesús, ¿ya? Y lo llamativo también aquí es que esto, fíjense ustedes, está presentándose en el contexto de una enseñanza autoritativa del Señor Jesús y que en medio de todo eso se levanta esta primera voz, ¿ya? Esta voz de ¿qué quieres con nosotros? Entonces fíjense ustedes que es algo muy llamativo por lo siguiente, el Señor Jesús estaba enseñando, ¿no es cierto? Y me acuerdo que esto ya lo vimos más o menos así en Marcos. No, el Señor Jesús está enseñando en la sinagoga y fíjense, en la misma sinagoga estaba esta persona ahí, y hasta el momento no se había manifestado, no se había dado cuenta que esta persona tenía este mal. ¿Me explico? Y es algo muy, muy llamativo que esto pase en el contexto de una sinagoga y del Señor Jesús enseñando. Y que en el momento en el que el Señor Jesús está enseñando y está hablando con autoridad, reaccione, por así decirlo, un espíritu malo y le acuse al Señor Jesús de venir para destruirle.
No sé si lo vemos. Esto, por ejemplo, más allá del evento, lo que denota es que la mismísima presencia del Señor Jesús y al comenzar el Señor Jesús a poner orden en la enseñanza, la reacción evidente y la primera reacción que ocurre es un maligno, no un malo, comenzar a decir, nos estás destruyendo. Porque sabe, digamos, ustedes saben que el maligno reina cuando hay caos, cuando hay desorden, cuando no hay pies ni cabeza. O sea, el maligno reina cuando hay confusión, ¿cierto? Pero cuando el Señor comienza a poner orden, comienza a poner las cosas en su causa normal y las comienza a encaminar y todo lo demás, es evidente que va a haber una reacción, ¿ya? Y aquí más allá de la persona que fue beneficiada con la sanidad, digamos, con esta liberación, ¿no es cierto? Hay una cosa, un metalenguaje, como se suele llamar, un lenguaje más profundo, que es justamente la reacción ante la puesta en orden del Señor Jesús. O sea, la reacción que existe de parte de este malo, de este espíritu inmundo, ¿no es cierto?, ante la autoridad del Señor Jesús. Y es algo que, por ejemplo, contrasta mucho, ¿no es cierto?, con lo que pasó arriba en el anterior evento, en Nazaret. Porque en Nazaret no hubo falta, ¿no es cierto?, no hizo falta que haya un espíritu inmundo para que le quieran matar al Señor Jesús. Si ustedes se fijan, es la misma reacción, ¿no? ¿Para qué vienes acá? ¿No? ¿Para qué vienes acá? Y todo lo demás. Hay una reacción negativa hacia el Señor Jesús, ¿ya? Y lo que quiere significar acá y lo que quiere mostrar el escritor Lucas es eso, que el Señor Jesús está predicando, está poniendo las cosas doctrinales en orden y salta el otro, ¿ya? Y eso, digamos, es algo que no debemos estar, digamos, sorprendidos de que pase, ¿ya? Y eso es lo que va a pasar siempre en cualquier vida en la que el Señor Jesús comienza a intervenir. Siempre que el Señor Jesús viene a la vida de alguien, a la vida de una iglesia, de una congregación, de una familia, va a comenzar a poner en orden esa familia, ¿ya? Por eso es que no se puede entender que algún cristiano, después de varios años, siga teniendo caos en su vida, siga teniendo desorden. ¿No es cierto? Lo que se entiende normalmente es que una vez que alguien conoce al Señor, es rescatado por el Señor y tal más, comience a andar bien. Y en ese andar bien comienzan a saltar cosas. No necesariamente en este punto así de una manera, digamos, de alguien endemoniado y cosas por el estilo, pero sí va a haber cosas que saltan y que reaccionan más que otras. Especialmente las que más van a reaccionar son aquellas que son más evidentes. Ya, son aquellas que son mucho más, digamos, más obvias, por así decirlo, ¿ya? En este caso aquí, fíjense ustedes, y que si podemos leer un poco entre líneas, había en una sinagoga de gente que iba a leer la Torá, que iba a leer los mandamientos, que iba a leer la Biblia, por así decirlo, había un endemoniado, y pasaba así, estaba de incógnito, y que reacciona ante la predicación del Señor Jesús. ¿Sí me explico? O sea, y no cualquier predicación, o sea, la predicación autoritativa del Señor Jesús. Y eso es algo muy interesante, ¿ya? Y ese es el hecho que más se resalta, digamos. No tanto la liberación, sino esto que detona la liberación, ¿ya? Una vez más, como para que veamos mucho, porque esto es algo que siempre va a pasar. Siempre que el Señor Jesús quiera y nuestro Dios quiera poner en nuestra vida, en nuestro ser, algo de orden, tenga por seguro que algo va a reaccionar, ¿ya? Y eso no es de asustarse, porque aquí el Señor Jesús, imagínense, o sea, porque ¿qué pasaría, qué hubiera pasado, imagínense, si eso le pasaba a cualquier otra persona, que comienza a poner orden, que comienza tal, 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 y ¡pum!, salta algo así. Si no está bien parado, ¿cierto? Si no está bien parado, bien convencido, bien firme, si no tiene autoridad, pues, ese rato se doblega. Si que ese rato, uy, Dios mío, salió el cuco, ¿no? Pero en cambio, el Señor Jesús, alguien bien parado, le sale con todo el show, no has venido para destruirnos, todo lo demás, ya tal, 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 anticipando su juicio y todo lo demás. Dice, yo te conozco quién eres, el santo de Dios y todo lo demás, que comienza a hacer todo su show, este espíritu inmundo, ¿no es cierto? El Señor le reprende, ¿ya? Le reprende y le dice, bueno, en nuestra versión dice cállate, ¿no? Pero literalmente es como, o sea, cállate la boca, sea amordazado, o sea, ponte una mordaza, o sea, amárrate la boca, ¿ya? Y le dice, sal de él, ¿ya? Sí, como decir, es una manera muy popular, como cállate la boca, ¿ya? Básicamente, ¿no? Sea amordazado, sal de él.
Lo interesante acá es que fíjense ustedes, si leemos con detalle lo que le diría esta entidad, ¿no es cierto? Es que con nosotros y contigo. Literalmente dice así, ¿no es cierto? Y es una forma muy hebraica de decir, ¿qué tienes conmigo? ¿Ya? Literalmente es como lo que habrían, y es una frase muy hebrea en realidad, existe, que se usa mucho en la Biblia, ¿no es cierto? Cuando hay una respuesta una respuesta hostil, digamos, ¿no es cierto? Hay una respuesta en mal sentido, no es una respuesta amistosa, ¿ya? Esto de ¿qué tengo yo contigo? ¿Qué tienes conmigo? ¿Ya? Es una respuesta hostil, es una respuesta así a la defensiva, si se quiere, ¿ya? Y lo que les dice, como les quería hacer notar, es que aquí esta cosa habla en plural, que con nosotros, no, has venido para destruirnos, pero después habla en singular, yo te conozco. Y cuando el Señor Jesús le expulsa, habla en singular, sea amordazado, sal de él, no le dice salgan, ¿ya? Y no le dice cállense, ¿no? Dice cállate, o sea, en singular. Entonces ahí viene la duda, ¿cómo es qué está pasando acá? ¿A quién le dice, o sea, cómo es el asunto, ¿no es cierto? ¿Cómo es el asunto? Y fíjense ustedes lo que está pasando acá y cómo es que entendían en ese momento. Esto de aquí, fíjense, lo que significa es cómo, digamos, cómo está retratado esto, es cómo lo veían las personas, ¿no es cierto? Y cómo lo entendían en la época, es que un espíritu de demonio inmundo podrían haber sido un influjo de varias fuerzas, de varios, por así decirlo, parámetros, de varios no quiero utilizar la palabra espíritu como tal, porque después de pronto podemos pensar en entes, ¿no? En entidades así que están influyendo sobre la persona. Pero lo que quiero decir es que al menos de manera así sencilla, digamos, lo veían como un fenómeno complejo. Lo veían como un fenómeno complejo, o sea, no era algo así tan sencillo como de que solamente se venía uno, digamos, ¿no? O sea, un demonio, un espíritu en el control, sino como que era una cosa un poco más colectiva. Y lo que quiere mostrar aquí justamente es que era una cuestión mucho más grave, o sea, que no era una cosa muy sencilla, ¿ya? Eso básicamente. Entonces, dice, el asunto, y aquí más allá de lo que sea, no nos dicen el origen de esta persona, no nos dicen es que era mago, es que era hechicero, es que le hicieron algo, hizo algo, vendió su alma, ¿me explico? No dice nada de eso, simplemente nos da el hecho de que había una persona ahí, y más que una persona, había esta cosa aquí, ¿no es cierto? Y ante su puesta en escena, el Señor Jesús con dos palabras, con dos frases, acaba con él. ¿Ya? Y por más de que se quiso, digamos, hacer el show, ¿no? Que has venido para destruirnos, que te conozco, todo lo demás, el Señor Jesús le dice, cállate, sal de él. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué demuestra? Demuestra, y como está el relato, nos muestra al Señor Jesús eso, con autoridad. El Señor Jesús con autoridad, enseñando que está dando su clase, se levanta el uno, le dice, cállate, sal, y ya está. Y sigue. Y no es un tema, como habíamos dicho en su momento, de hacer un show, de decir, ay, yo te repongo, ay, ay, traigan agua y no sé qué. O sea, el Señor Jesús es así. Tal autoridad tiene no solo para enseñar y poner orden, si se quiere, en la doctrina, en la enseñanza, sino también al momento incluso de que, dado el caso, se presente o se revele, ¿cierto? Un mismísimo demonio o un espíritu inmundo, como le ponen acá, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere decir más allá de cualquier cosa. Se presenta al Señor Jesús, porque acuérdense que estos serían sus primeros pasos ya como maestro, como ya en su puesta pública. Entonces, imagínense ustedes, si yo sé, y porque esto es el asunto que también hay que preguntarnos ahora, si nosotros como cristianos supiéramos toda la historia, aún no está escrita, ¿no? Aún no están escritos los evangelios, y nosotros sabemos toda la historia, la pregunta que seríamos es, bueno, ¿qué cuento primero? ¿Qué cuento primero del Señor Jesús? Si ya sé que Él después va a morir y todo lo demás, y es una cosa maravillosa y asombrosa y todo lo demás, ¿qué cuento primero? ¿Qué cuento primero de su vida y cómo lo cuento? ¿Me explico? Y ahí se abre un abanico de posibilidades, ¿no? ¿Qué cuento? Cuento como Juan, las bodas de Caná, cuento por ahí, o cuento, ¿qué cuento? Ya cuando comenzó después del bautismo, quiero decir, ¿no? Se bautiza y después, ¿qué cuento primero? ¿Ya? Y pues lo que cuentan primerito
¿ya? Después del bautismo, después de esta lectura que veíamos la anterior vez, ¿no es cierto? Que cuentan un ámbito que para la época era solamente una cosa que podía resolver Dios, ¿ya? Porque es más, si bien en la época habían exorcismos, ¿de acuerdo? Habían sus rituales, incluso dentro del judaísmo, habían rituales como para que un exorcismo sea efectivo, ¿ya? Y tenían sus cosas y todo lo demás, con sus implementos, incienso, cosas por el estilo. Ya, había cosas. Y habían sus rezos incluso para liberar a alguien y todo lo demás, como para garantizar que eso sea efectivo, ¿no? Pero aquí el Señor Jesús no tiene nada de eso, digamos. Y lo único que Él presenta, y como presenta, fíjense ustedes, ahora pongámonos, por eso les decía, si nos ponemos en las sandalias de una persona de la época que no conoció al Señor Jesús, que conoció la predicación de Pablo, que conoció la predicación de alguno de los apóstoles, y le quiero presentar al Señor Jesús y me dicen, cuéntame la historia, ¿cómo era Él? ¿Dónde nació? ¿Qué enseñó? ¿De dónde comenzó su ministerio? ¿Qué le preguntarían? ¿Qué le enseñarían a una persona para demostrarle? Este es un buen caso. Este es un episodio. Una vez el Señor Jesús estaba enseñando en una sinagoga con autoridad y se levanta uno. Y el Señor Jesús con dos palabras le cayó. ¿Me explico? ¿Cómo se presenta el Señor Jesús con alguien con autoridad incluso sobre los demonios? Y sin necesidad de mucho ritual, sin necesidad de mucho puesta en escena, sin necesidad de mucho espectáculo. Entonces, esto incluso es una cosa genial en la redacción, porque le presenta al Señor Jesús como es. Ya lo presentó como un maestro, lo sigue presentando como un maestro y ahora lo presenta como, si se quiere, como alguien que tiene potestad para incluso hacer volar a los demonios. Y sin tanto show, sin tanta invocación, sin tantas cosas, eh, sin tanto humo, si se quiere, ¿no? Dos palabras, dos frases y se acabó el asunto. ¿Ya? Entonces, fíjense, eso no este pasaje así como está, un evento poderoso, digamos, y un testimonio poderoso de quién era el Señor Jesús. Claro, y de la autoridad que tenía, exacto. Eso es un testimonio poderoso. Porque acuérdense que si incluso, y esto sirve, como les digo, para ir interiorizando las historias, porque de nada sirve que yo de aquí salga, expliquemos un montón de cosas, o me vaya por, digamos, por alguna palabra que me pueda llamar la atención, ¿no es cierto? Y nos confundamos un poco más. Esto tiene una utilidad, y la utilidad es saber quién era el Señor Jesús, y cómo la gente lo percibía a Él, y cómo nosotros a partir de eso podemos predicar al Señor Jesús. Porque especialmente hoy nosotros hemos conocido al Señor Jesús en su función de Salvador, ¿no? Y lo primero que nos predican es Él murió por ti, murió por tus pecados, haz esta oración conmigo. Pero muy poco le conocemos en su faceta de alguien que tiene poder y con testimonios, o sea que esto pasó, ¿ya? Y por ejemplo, si es que alguien nos preguntara en adelante, oye, cuéntame una historia de este Jesús al que tú sigues, ¿no? Le diríamos, una vez estaba predicando en una sinagoga, se levantó un endemoniado, le quiso hacer bulla, y el Señor Jesús con dos palabras le cayó y lo expulsó. El Señor Jesús es alguien que desde el primer momento que se presenta en escena, es alguien que tiene poder sobre los demonios, que tiene autoridad, exactamente, que tiene autoridad en la tierra para hacer eso. ¿Quién más puede hacer eso? ¿Ya? Fíjense, ese es el propósito de esto. Y ya cobra un sentido. Ya tiene un sentido más allá de decir, ay, sí, miren los demonios, porque el asunto no está en el demonio. ¿Ya? El asunto es solamente para presentar que era un caso grave, que era un caso feo. ¿Ya? Y que si es que eso le pasaba a cualquier persona, seguramente salía temblando. Pero el Señor Jesús no, ni se inmuta. No, solamente le reprende y le dice, cállate, sal de él. Y se acabó. ¿Ya? Y dice, entonces el demonio derribándole a él, a la persona, ¿no? En medio de ellos salió de él sin herirle. Y ese tema también de sin herirle es muy importante, sin herirle al afectado, ¿no? Al endemoniado. Si quiere, eso significa que fue un exorcismo limpio, ¿ya? Porque acuérdense que, y por lo general, en todos los testimonios que hay, incluso del judaísmo y demás, de exorcismos, suele haber mucho trajín, o sea, suele haber mucho como lucha, ¿no? Como de sal, y tal, y humo, cosas por el estilo. O sea, hay mucha como, hasta a veces violencia en un sentido amplio de la palabra, ¿no? O sea, no es que se dan puñetas, pero quiero decir, no es una cosa tan sencilla como lo que aquí el Señor Jesús hizo. ¿Me explico?
y sale de él, de la persona, limpiecito. O sea, sin hacer tanto show, solamente le impulsa, se queda, digamos, ahí en el suelo seguramente, pero sin herirle. Eso quiere decir que fue una expulsión limpia, además efectiva, ¿cierto? Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué cosa es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos, ¿ya? Y eso es a lo que quería apuntar todo esto. Ahora, fíjense aquí, en este versículo de acá, hay un hebraísmo. Cuando dice, ¿qué palabra es esta? Ponen así en nuestras Biblias, ¿cierto? ¿Qué palabra es esta? Pero si nosotros nos damos cuenta, no es tanto que se están preguntando, ellos están sobrando de algo que Jesús haya dicho necesariamente, sino es del suceso. Y si bien aquí en griego incluso aparece la palabra logos, que es palabra, está utilizándose en un sentido hebreo, de dabar, porque dabar, la palabra, el término que significa palabra en hebreo, no solo significa palabra, sino también significa cosa, asunto. Entonces es como que dijeran, ¿qué cosa es esta? ¿Qué asunto, qué cuestión es esto que acaba de pasar? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Entonces fíjense, si nosotros quisiéramos, y esta pregunta que está aquí es la conclusión a la que nosotros llegamos después de leer este testimonio. En lugar de hacer la pregunta, hay que hacer la afirmación. Con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Esa es la conclusión. ¿Ya? Esa es la conclusión a la que tenemos que llegar, ¿no? Con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Es decir, es el único que puede. ¿Ya? O sea, ¿quién es este que puede? ¿No es cierto? Ese es el asunto. ¿Ya? Tiene autoridad y poder sobre los espíritus inmundos y les ordena que se vayan. ¿Ya? Una vez más, acuérdense, está en el contexto de poner las cosas en orden. Muy bien. Esa y dice, su fama se difundía por todos los lugares. Luego vamos al siguiente evento, porque aquí son 4, como les decía. El siguiente es que se va a la casa de Simón, ¿no es cierto? Y sana a la suegra de Pedro, ¿ya? Dice acá, habiéndose levantado Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón, oprimida por una gran fiebre, fíjense, ¿ya? ¿No es cierto? Y la suegra de Simón estaba oprimida por una gran fiebre y le rogaron por ella, ¿no es cierto? Y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. Fíjense, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Según Marcos, el Señor Jesús no solo reprende a la fiebre, sino también le toma de la mano. ¿Ya? Le toma de la mano. Aquí no se le presenta al Señor Jesús teniendo un contacto con la suegra de Pedro, sino solamente reprendiendo a la fiebre. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense ustedes que aquí hay una cosa, que acuérdense que Lucas era médico, y aquí hay uno de estos pasajes en donde se sabe o se puede entender más que era médico, por la forma que dice gran fiebre, porque especialmente en los textos de la época de medicina, los médicos, o los galenos, como se dice, ¿no? Los médicos solían diferenciar entre una pequeña fiebre y una gran fiebre. Y hay un texto de, ¿cómo se llama este? El Hipócrates, no. Y otros médicos de la época que tenían sus tratados de medicina y todo lo demás, distinguían justamente entre una pequeña fiebre y una gran fiebre. Entonces aquí dice que estaba con una gran fiebre. O sea, no era una gripe, era algo más. O sea, fiebre sinónimo de infección, ¿no? O sea, tendría alguna infección muy fuerte la señora. Ya, una gran infección, sea lo que haya sido. Hoy, si este episodio se hubiera escrito hoy, posiblemente le hubieran puesto más cosas, ¿no? Porque fiebre da por un montón de cosas. ¿No? Fiebre puede ser por una amigdalitis, porque algo se infectó, ¿no? O porque algo hay, o sea, puede ser desde vías urinarias, un corte, alguna cosa así que no se trató a tiempo, se infectó, fiebre, ¿no es cierto? Porque la fiebre, acuérdense ustedes que es el mecanismo que tiene el cuerpo, que mediante el cual le eleva la temperatura del cuerpo para que así mate el virus o la bacteria que haya entrado, ¿ya? Es el mecanismo de defensa, eso es la fiebre, ¿no es cierto? En fin, entonces tiene una gran fiebre. Una vez más se presenta un caso difícil, un caso, y aquí fíjense, de sanidad, digamos, era una enfermedad muy difícil. Lo interesante, como les decía, es cómo en la época le entendían a esta fiebre. Y a esta fiebre, fíjense ustedes que Lucas la personifica.
hoy sabemos que la fiebre no es un espíritu, no es algo, no es alguien. ¿Ya? O sea, si yo me enfermo de gripe, me da una faringitis o alguna cosa así, o me da, por último, COVID, ¿no es cierto? Aquí ahora ya es muy común, ¿no? Me da COVID y me da fiebre, a ninguno de nosotros se nos va a ocurrir decir, sal fiebre de él. ¿Me explico? Porque entendemos cómo funciona la fiebre, ¿ya? Pero en el momento no se sabía qué era la fiebre. ¿Qué es que qué van a saber hace 2000 años? ¿Me explico? Que la fiebre era el proceso, digamos, del cuerpo, todo lo que hemos visto ahora, todo lo que hemos dicho ahora. No se sabía. ¿Cómo entendían la fiebre? Tiene un mal muy grande que le aqueja, ¿no? Tiene un mal grande que le aqueja y ahora ¿qué hacemos? ¿No? Trae al médico, que le ponían ahí tratar de bajarle, pero nunca daban o sea, imagínense, tener una fiebre era horrible, es horrible estar con fiebre, ¿ya? Y especialmente cuando no se sabe qué es, ¿no es cierto? Es horrible, ¿ya? Y tener una fiebre grande, fuerte, es horrible, ya les digo. Entonces, ahora imagínense una suegra de fiebre, una suegra de Pedro con fiebre, una fiebre de suegro, una suegra de Pedro, de Simón, ¿no es cierto? Con fiebre y todo lo demás, al punto de que tengan que rogarle por ella, porque eso dice aquí, y le rogaron por ella. O sea, la cosa era grave, ¿ya? Eso es lo que nos quiere representar Lucas. O sea, no era un tema de que estaba con un hachís nomás. Algo grave ha de haber sido. El asunto es que aquí fíjense, ¿cómo se le presenta al Señor Jesús? Como alguien que reprende a las enfermedades. Ahora, por así decirlo, que aquí la fiebre le haya dejado hoy en día. Ganarle a la fiebre no significa ganarle a la enfermedad. ¿Me explico? Si somos muy técnicos, si quiero ponerme muy técnico, ganarle a la fiebre no significa que ya se sanó. Pero aquí fíjense ustedes que era como en la época entendían que la persona se mejoró cuando le dejó la fiebre, cuando le bajó la temperatura. Evidentemente aquí el Señor no es que solamente le dio un analgán, ¿no? O sea, es decir, le puso un Buprex para que le baje la fiebre. No, hablando en términos actuales, quiero decir, no es que solamente le dio un aliciente. Evidentemente le sanó de la infección o de lo que sea que haya tenido. Pero fíjense ustedes el lenguaje que utiliza. Para ellos el mal, la enfermedad era la fiebre. Hoy nosotros sabemos que la fiebre no es una enfermedad, es un síntoma. Sí me explico. Entonces, para que veamos cómo es que se entendía. Pero ahora esto, extrapolándolo yo y llevándolo ya hoy en día, ¿qué sabemos? ¿Qué podemos decir? El Señor Jesús tiene poder incluso sobre las enfermedades. Y además, es instantáneo. Porque fíjense lo que dice, ¿no? Que después de que le reprende a la fiebre, ¿cierto? Dice, levantándose ella al instante, inmediatamente, le servía. Esto demuestra, y fíjense ustedes, esto es una puesta en escena igual. Hagan cuenta que esto está contándole Lucas a un montón de gente que seguramente tal vez algo habrán escuchado del Señor Jesús, pero tenían algún chispazo ahí de pronto de cosas que hacía, de lo que hizo el Señor Jesús. Y ahora Lucas tiene una oportunidad para decir, ¿se acuerdan de Pedro? ¿Le conocen a Pedro? Bueno, resulta que en una ocasión la suegra de Pedro estaba enferma, estaba muy mal, y bastó que el Señor Jesús vaya y hable con ella. ¿Me explico? Y hablen con ella, y ya, y fue inmediato, y enseguida comenzó a servir, comenzó a preparar la comida, qué sé yo. ¿Ya? Enseguida se puso ya, retomó su vida. Explico, eso demuestra o presenta a un Señor Jesús efectivo sobre los demonios y ahora sobre las enfermedades. Explico. ¿Eso qué significa? Pero ojo, esto, como para que veamos y sepamos también entender el contexto. El contexto de estos episodios no está, digamos, aislado. El objetivo de estos episodios, de todos estos 4 que vamos a leer ahora, es presentar al Señor Jesús en sus primeros pasos como ya maestro en la vida pública, si se quiere, presentarlo con el poder que tenía, presentarlo como un maestro, como alguien que tiene poder y autoridad sobre demonios, presentarlo como alguien que tenía poder sobre las enfermedades. Si lo vemos. Eso está presentando. Ahora, si ustedes leen un pasaje, si yo les digo, ustedes supieran algo del Señor Jesús y me dijeran que es del Mesías, ¿no es cierto? Y me lo presentan al Mesías solo porque murió y demás,
y yo no sé toda la demás historia, y a mí y yo fuera un gentil de la época, ¿me explico? O sea, quiero decir, si yo fuera un gentil de la época que me están predicando, y me predican de alguien que murió, ¿ya? Que murió por mis pecados y todo lo demás, yo, si fuera un gentil de la época, o cualquier gentil de la época, diría, pero está medio flojo eso. ¿Me explico? Pero en cambio, si además a ese relato le complemento con el de la resurrección, y además del relato de la muerte y la resurrección, le complemento con estos pasajes en donde se muestra al Señor Jesús, al mismísimo Mesías, como alguien que tiene poder, autoridad sobre demonios, sobre enfermedades. Fíjense ustedes el impacto poderoso de presentación. Esta es la carta de presentación del Señor Jesús para todos. ¿Me explico? O sea, y esto como les digo, a cualquier persona que acaba de leer esto, que comienza a leer el Evangelio de Lucas y comienza a enterarse de lo que hizo el Señor Jesús, va a decir, en realidad esta persona, este Jesús, era alguien con mucho poder, mínimo, mínimo, ya si después no se convierte en lo que fuera, mínimo tendrá que concluir en que era una persona poderosa, era alguien capaz de hacer milagros, maravillas. ¿Explico? O sea, no se le presenta al Señor Jesús en su etapa de amaos los unos a los otros. Quiere decir que sí, eso va después. Pero cómo se le presenta, cómo se le introduce el Señor Jesús, es con alguien que tiene autoridad y poder. O sea, alguien firme, alguien fuerte. ¿Ya? Fíjense, ahora, el tercero dice, al ponerse el sol, ¿no es cierto? Todos los que tenían familiares, amigos enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. ¿Ya? Muy bien, ahora fíjense, este es otro episodio en donde ahora es una cosa colectiva, porque hasta ahora nos ha presentado solo de uno en uno. ¿Me explico? Y ya es poderoso que saque un demonio, ya es poderoso que sane a alguien, pero cualquiera de nosotros diría, bueno, que vaya de uno en uno o así episodios, digamos, aleatorios, saltados, cualquiera. Pero aquí nos muestra un Señor Jesús que hacía en combo. Puedes decirlo, o sea, se ponían, puedes decir, a la fila y todos, imagínense cómo sería ese boom, digamos, ese golpe de gente con enfermos, con endemoniados, con todo lo que había, ¿no es cierto? Y ese rato el Señor, o sea, imagínense ustedes atendiendo a toda esa gente el Señor. Imagínense ustedes tocando, o sea, era un trabajo, era un trabajito todo eso, de que el Señor Jesús venga un enfermo, le toca, levántate, sánate, ya, otro, y otro, y otro, y otro. ¿Me explico? O sea, esto además demuestra, como les digo, que el Señor Jesús no es que tenía una pila, una batería, alguna cosa así, ¿no? Que digamos, bueno, ya expulsé el endemoniado de hoy de aquí, vengan mañana. No, porque ya se acabó el poder, ya me descargué. No, alguna cosa así. No, aquí el Señor Jesús, fíjense, este episodio de aquí, del 40 y 41, no es menos importante que los otros, porque cualquiera diría, bueno, pues ya dijo arriba que tenía poder sobre el demonio, ya, poder y autoridad. Y aquí anterior ya nos dijo que tenía poder sobre las enfermedades. ¿Qué necesidad hay de poner más? Pues eso, que venían en combo, que venían en grupo, que traían un montón y como dice, de diversas enfermedades. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes el poder que tendría el Señor Jesús y que se necesita para sanar cuanta enfermedad. O sea, no sé si realmente lo podemos dimensionar esto. No es nomás de que venía un enfermo lo sanaba, o sea, no hay que tomárselo así. O sea, ustedes saben lo que es sanar una enfermedad, lo que es matar un virus, lo que es matar una bacteria, lo que es, no sé, terminar una herida que está abierta, qué sé yo, una peritonitis, un cáncer, no sé, melanoma. O sea, ustedes de pronto así pongámonos un momento a ver lo que es realmente sanar eso. Porque, por ejemplo, o sea, si yo les digo, bueno, tengo una pared que está cuarteada, ¿ya? Es más fácil uno imaginarse cómo una persona puede entrar y con sus manos, ¿no es cierto? Puede tapar el hueco, no sé, reforzar la estructura, lo que fuera. Uno lo ve, uno se imagina eso. Pero en cambio, ¿cómo uno puede hacer que se sane? Es que eso no se puede. No sé si me explico. O sea, uno no puede entrar al cuerpo de alguien y coger el virus, ya o la bacteria o lo que fuera, y coger y así extraerle.
¿ya? Incluso hoy los médicos lo que hacen es intervenir, cortar, unir, lo que fuera, y esperar que el cuerpo se sane. Después a la final queda en la recuperación. ¿Me explico? O sea, si sacan incluso órganos y todo lo demás, lo que hacen es, pero es para que después del cuerpo continúe su proceso. Pero el médico como tal no sana. ¿Me explico? ¿Ya? O sea, como tal no sana. Ya si eso lo que actúa son como tal las medicinas, eso sí puede atacar al virus, la bacteria, lo que sea, la infección, alguna cosa así. ¿Ya? Pero una persona como tal no puede. Es que es algo que en realidad no podemos. O sea, si mi guagua, mi esposa se enferman, yo no puedo succionarle el virus. No puedo. Claro, exacto, no se puede humanamente, no se puede. Ahora imagínense lo que es que traigan de un montón de enfermedades y que con su mero toque se sanen, ¿ya? O con la palabra. O sea, exacto. Entonces, imagínense ustedes lo que es eso, ¿ya? Es que es una cosa que uno no se imagina, o sea, uno a veces es complicado imaginarse, ¿no? Exacto, o sea, es una cosa, pero poderosísima. Y ya les digo, esto demuestra también la potencia que tenía el Señor Jesús, el alcance que tenía. ¿Me explico? Que venían en golpe, en grupos, ya venían en masa, y no había uno de estos que no les haya sanado. Incluso los demonios, todo lo demás. Entonces, como para que vean justamente que antes era de uno en uno. O sea, hay episodios sí muy importantes de uno en uno, pero ahora vienen en combo, vienen en grupo, y también puede. Ya les digo, porque imagínense ustedes, incluso para nosotros mismos, de las experiencias, digamos, que se ha tenido, que se ha podido ver, que se ha podido escuchar, por ejemplo, de endemoniados. No se ha tenido alguien de que se enfrente a más de uno al día, o dos o tres, pero aquí al Señor Jesús le salían muchos, dice. Pero imagínense ustedes lo que es enfrentarse con muchos endemoniados al día, en ese rato, y aparte de eso, enfermos. ¿Me explico? Entonces, es como para que dimensionemos el poder del Señor, ¿ya? Exacto, no tiene fin, es que no era una batería así como que ya está el 50%, ya el 30%, conéctele, porque si no ya se acaba. Ya, no, es algo que tiene, pero que no se acaba, es inagotable. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es eso. Y para que una vez más dimensionemos realmente el poder, ¿ya? Dimensionemos realmente el poder. Ahora, vamos a la cuarta. Dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades predique el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Ahí en las Biblias nuestras verán que dicen las sinagogas de Galilea, pero en realidad ahí el texto dice de Judea. Sí es cierto que hay algunos pergaminos y demás que ponen Judea, pero en realidad los testigos digamos, otros testigos, digamos, testigos quiero decir, textos, ¿no? Pergaminos, ponen Galilea. Y según se entiende, ese es el texto correcto. Y que más bien pone Judea, y que más bien poner Galilea es una corrección que suelen hacer algunos. ¿Por qué? Porque entender Judea no cuadra con que el Señor Jesús haya estado predicando, que comience su evangelio, su ministerio, quiere decir, en Galilea. Porque acuérdense ustedes, si pueden permitirme, aquí voy un ratito arriba al mapa. Galilea era toda esta región de aquí arriba, y Judea era hacia abajo. Ya, era mucho más acá abajo, aquí está cortado. Entonces, si es que dice que predicaba él en las sinagogas de Judea, lo primero que uno estaría, digamos, inclinado a pensar es que ya no predicó en Galilea, sino se fue abajo, ¿no? Se fue a la región de abajo. Y no, la forma de entender eso es que cuando aquí dice, incluso cuando dice Judea, habla de las regiones de donde había judíos, es decir, también en Galilea, ¿ya? Eso básicamente. Y ahora, aquí este pasaje, pues este capítulo, este versículo 42 hasta el final, si bien también algunos dicen que, por ejemplo, dice que se fue a un lugar desierto, algunos suelen pensar que se fue al desierto de Judea. Y no, simplemente es que se fue a un lugar en donde, digamos, a un lugar en el que quería estar solo, quería estar,
digamos, alejado un poco de la gente. Y aquí por eso se continúa el texto diciendo que la gente le buscaba, ¿no? Y dejando donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, esto, fíjense ustedes, es un contraste con lo que pasó en Nazaret, ¿no? En donde la gente, ante su testimonio, ante su predicación y todo lo demás, resulta que más bien son reacios y más bien le quieren matar. Más bien se reúnen y se juntan para acabar con él. Y aquí pasa todo lo contrario. Aquí la gente en realidad lo que va es a buscarle para que no se fuera de ellos, por la razón que sea. Ya sea por las sanidades, sea por la palabra, por la enseñanza, por lo que fuera, el asunto es que aquí la gente no quiere que se vaya. Y esto, como les decía, contrasta mucho con lo que pasó allá en Nazaret. Y esto, como les decía, acordémonos que según Lucas, y aquí hay un desfase temporal, ¿no es cierto? Porque inicialmente el Señor Jesús habría predicado, o sea, quiero decir, comenzó su ministerio en Capernaum, no en Nazaret. Nazaret estaría después. Lucas lo pone aquí primero, pero en realidad pasó como lo dicen Marcos y Mateo. Comenzó su predicación en Capernaum, ¿no es cierto? De donde eran Simón, Andrés, su hermano, los hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Jacobo el Grande, ¿no es cierto? Ahí comenzó su predicación, ¿ya? Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, aquí todavía no les presenta a todos sus discípulos, ¿no? Y a pesar de que para este momento ya tenía a la gente ahí al lado. Ya se le menciona, como vimos, a Simón. A este momento, a este punto de la historia, ya era discípulo Simón, su hermano y algunos más. Pero como Lucas todavía no los ha presentado como tal y los va a presentar recién, si no me equivoco, en el capítulo 5 más adelante, pues es coherente que todavía no los presente como tal formalmente. Solo habla de Simón, ¿no es cierto? Y tal. Entonces, bueno, aquí se presenta, como les decía, como un contraste, o sea, como algo contrario, ¿no es cierto? Algo que digamos que difiere de la reacción que tuvo la gente en Nazaret, ¿no? O que tendría históricamente y cronológicamente después de Nazaret, ¿ya? Y aquí es la primera vez que en el Evangelio de Lucas se refiere o aparece la palabra o el término el reino de Dios, que es muy interesante porque a diferencia de cómo se presenta o cómo aparece este término en el Evangelio de Mateo especialmente, en donde aparece como el reino de los cielos, ¿ya? Sí, en Mateo por lo general se utiliza, acuérdense ustedes, el reino de los cielos. Aquí se utiliza el término el reino de Dios como sinónimo de aquello. Y si bien, si ustedes se fijan, Mateo suele ser un poco más ligado a ver en muchas de las actuaciones que el Señor Jesús hizo, cumplimientos de los profetas y demás, Lucas es un poco diferente, difiere un poco de esa visión que tiene Mateo. Y lo que hace es centrarse en cosas un poco más puntuales. Acuérdense una vez más que la intención de Lucas es darle sentido a lo que de pronto ya mucho se había contado. El asunto es que aquí fíjense cuál es lo importante qué es lo importante de este pasaje, de estos tres versículos, es presentarle al Señor Jesús justamente como alguien que es el portador del Evangelio, que es alguien que es el portador del mensaje del reino de Dios. ¿De acuerdo? Y que es necesario que Él sea el auténtico y el único que puede portar ese mensaje y deba expandirlo a otros lugares. Y por eso es que después se lo presenta, sí, se lo presenta aquí como predicando en las sinagogas de otros lugares. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Entonces, ahora, si sumamos todo, digamos, ¿con qué imagen del Señor Jesús, con qué descripción, quiero decir, ¿no? ¿Con qué descripción del Señor Jesús nos quedamos? Con alguien que tiene poder y autoridad sobre los demonios, con alguien que tiene poder y autoridad sobre las enfermedades, y con alguien que es el encargado y el único autorizado para predicar el Evangelio también con autoridad. Entonces, fíjense que esto es una figura muy interesante, ¿ya? Que reúne, si ustedes se dan cuenta, los componentes, si se quiere, las características de lo que vendría siendo el Mesías. Porque el Mesías, si ustedes se acuerdan, es una figura que reúne no solo, digamos, o que para la época había varias figuras de Mesías, ¿no es cierto? Y había varias opciones de cómo tendría que ser el Mesías, si era un Mesías profeta, maestro, sacerdote, rey, si era, ¿qué?
explico? Aquí al Señor Jesús le presentan al Mesías en sus diferentes facetas. Es más, hay un dato curioso, hay algo muy curioso que es justamente cómo le identifican, según el relato de Lucas, estos espíritus inmundos. En el primero, como lo he puesto aquí, el primero le identifican como el Santo de Dios. Y esto es muy curioso porque es un título que se le dice a Aarón como sumo sacerdote en el Salmo 106, versículo 16. Si ustedes leen ese versículo van a ver que es una referencia a Aarón como sumo sacerdote, y el sumo sacerdote en ese salmo se le llama el Santo de Dios. Entonces es muy muy extraño, y ahora tiene todo el sentido de que el Señor Jesús les manda que hallar a los demonios estos, ¿no es cierto? De que le identifiquen, porque ellos qué derecho tienen de reconocer al Señor Jesús como lo que era, como quien era, quiero decir, no. O sea, los que debemos reconocerle primeramente no es el enemigo, somos sus hijos, a quienes él ha llamado, ¿cierto? Nosotros somos los que debemos reconocerle como tal. Y además que todavía estos estaban queriendo, porque digamos, esta parte o estas frases de identificarle, de ponerle un título que además aparece en la Biblia y que venga de boca de un demonio, es como justamente tratar de ¿cómo se dice ahora? ¿No? Tratar de spoilear el ministerio del Señor Jesús, como tratar de estropearlo de manera anticipada, como de tratar de enseñar o digamos, de mostrar algo que es importantísimo para el Evangelio, pero que todavía no se tiene que saber, ¿no? Hoy mucho en el lenguaje actual se habla del spoiler, ¿no? Por ejemplo, una película. Yo ya me vi tal película y siempre se dice, no me spoilees, o sea, no me cuentes algo muy importante de la trama. Ya no me cuentes que fulanito se muere, no me cuentes cómo termina la película, no me hagas spoiler, ¿no? Entonces eso, no me arruines la película. Entonces resulta que cuando estos demonios aquí le están diciendo el Santo de Dios, y más abajo dicen, ¿no? Porque sabían que era el Mesías, pues resulta, o le dicen tú eres el Hijo de Dios, pues resulta que eso era spoiler. Pues, por así decirlo, eso arruinaba todo lo demás. De tal manera que el Señor Jesús tenía que callar esas voces porque no era el tiempo, y menos quienes tenían que decirlo. ¿De acuerdo? Sin embargo, como les digo, llama mucho la atención que estos personajes pongan en su boca estos títulos que son muy representativos del Señor Jesús. Y por eso les decía, que le llamen el Santo de Dios era una referencia a su rol como sacerdote. Que le llamen el Hijo de Dios, lo mismo, el Mesías. Entonces, ¿cómo podía estar en la boca de estos personajes esos títulos, digamos, tan importantes y tan específicos de lo que iba a ser la vida, el ministerio del Señor Jesús, cuando recién estaba empezando? De tal manera que, por ejemplo, aquí también al momento en que se les manda a callar a estos que querían spoilear el ministerio del Señor Jesús, que querían arruinar de manera anticipada el ministerio del Señor Jesús, les manda a callar, ¿no? Les manda a callar, y se sabe ahora por qué. Porque es que ellos no tenían que decirlo. O sea, no eran quienes estaban autorizados a decir eso, no eran quienes tenían que reconocerlo. Y segundo, el decir esas cosas era spoiler, era arruinar, era con el objetivo de arruinar de manera anticipada el ministerio. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Ahora, nada más como para terminar con algo muy interesante, resulta que se descubrió arqueológicamente lo que se conoce como la sinagoga de Capernaum. Si ustedes pueden ver y buscan en el internet, van a ver imágenes como esta, ¿ya? Que esta es una imagen de la sinagoga que se encontró en Capernaum. ¿De acuerdo? Esta es la sinagoga. Y ustedes van a ver que aquí, permítanme ver si es que hay alguna otra imagen. Por ejemplo, esta es desde adentro. Van a ver que tiene un salón, hay algunas columnas y todo lo demás. Estos son restos justamente de la sinagoga de Capernaum. Fíjense, ustedes pueden ver aquí algunos pilares, los decorados que tenía y todo lo demás. Y muchos dicen erróneamente que esta sería, por ejemplo, aquí tienen otra imagen, por ejemplo, de la sinagoga de Capernaum. Y algunos dicen, claro, en esta sinagoga estuvo el Señor Jesús, aquí caminó, y no es cierto. Incluso si ustedes, como les digo, buscan esta sinagoga, estas imágenes, incluso si alguno de ustedes puede en algún momento viajar y puede estar ahí, poner el pie en estas ruinas, si se quiere, sabrán que esa es una sinagoga reconstruida de la época bizantina. No es la sinagoga en la que el Señor Jesús habría puesto sus pies, por una razón, ¿ya? Fíjense ustedes, ¿ya? Aquí hay una imagen que muestra, fíjense, esto es una foto de los cimientos, si se quiere, de la sinagoga. Y si ustedes ven aquí, por ejemplo, ustedes ven, no sé si ven mi mano, ahora le resalto.
Si ustedes ven todo esto, es la piedra, digamos, desde el fundamento de la nueva sinagoga, de las ruinas que hay ahora, de las que sobrevivieron. Pero sobre esto, debajo de esto, hay otras piedras que son de otra época, que no corresponden con estas, digamos, que serían los fundamentos de una sinagoga anterior. Y estos fundamentos, estos cimientos, eso sí corresponderían a la sinagoga que pudo haber estado en los tiempos del Señor Jesús. Pero esa sinagoga en la que estuvo el Señor Jesús como tal fue destruida y sobre esos cimientos se construyó después esta sinagoga que hoy existe todavía a manera de ruinas, como les digo. Entonces ya como les comentaba, incluso si alguno de ustedes puede ir y ver y visitar esta sinagoga, ¿no es cierto? Estas ruinas, lo que van a ver son estas columnas, todo lo demás, como era una sinagoga de la época, pero digamos de la época en la que se construyó, pero sepan que ese piso, digamos, no sería en donde estuvo el Señor Jesús necesariamente, sino estaría posiblemente en ese lugar, pero no en esas ruinas, porque esas ruinas son posteriores. ¿Sí? Eso básicamente. Y queda justamente en la ciudad de Capernaum. Sí, si ustedes le buscan la sinagoga de Capernaum, ruinas o cosas por el estilo, les va a salir esta información. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, dicho todo eso, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario. ¿No? ¿Preguntas, comentarios por ahí? ¿No? Bueno, entonces creo que podemos terminar por la grabación. Dios bendito.